Roy Campos es presidente de Consulta Mitofsky, empresa privada de investigación de mercado y de opinión pública líder en México. Fue director de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estudió las licenciaturas de Actuaría, Matemáticas, las maestrías de Estadística y Actuaría, diplomados en Análisis Político, en Alta Dirección, en Mercadotecnia, imparte cursos de Estadística, de Matemáticas en Mercadotecnia, Política en México, Estados Unidos y Centroamérica. Es autor de varios libros, entre ellos 1997, Elementos para el Análisis del Voto, miembro de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, responsable del Comité de Opinión Pública de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y de Opinión Pública, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y actual vicepresidente del Consejo Mexicano de Investigadores de Opinión Pública. Bienvenido, Roy Campos, y nos gustaría escuchar la ponencia que tú nos traes preparada, tu punto de vista, y pasaremos posteriormente a escuchar el punto de vista de quienes nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Primero me voy a mover un poquito para estar viendo la pantalla. Agradezco la invitación, sobre todo por la mesa. Compartir con Filipina, que sabe del asunto, que lo estudia, y con Carlos, que dirige la opinión pública, que dirige la agenda, que pone la agenda. Entonces, la pregunta tendríamos que explicarnos eso, ¿no? ¿Quiénes ponen la agenda? Ahí tenemos en la mesa alguien de lo que pone la agenda, o por lo menos que intenta, como pasa desde el presidente. Lo que voy a presentar es como una visión de lo que entiendo por agenda. ¿Qué debemos entender de qué habla la gente? Y vamos a tratar de hacer un recorrido medio rápido de lo que yo veo. Y perdón, los creo que no veo pantalla, ¿verdad? Así que no oyen nada más. Primero, para mí los actores de la agenda. ¿Quiénes son los actores que tenemos que ver en la agenda? Los actores, porque quienes intentan poner. Primero hay un actor que es el público mismo. El ciudadano mismo es un actor de la agenda, y tal vez es el que se dirige a la agenda, pero también llega el momento en que la pone. Un ejemplo es el Movimiento 132, son los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil. O sea, hay ciudadanos que intentan poner agenda. Me estoy acercando mucho. Bueno. Segundo, tenemos como actor las autoridades electorales, tenemos como actor a los gobernadores, tenemos como actor de la agenda pública a los tribunales electorales, no al tribunal, a los tribunales electorales. La situación internacional. A ver, ¿quién niega hoy que lo de Venezuela o lo de Boston impusieron agenda ayer? Ayer la agenda no fue lo que dijo el presidente, ayer la agenda fue lo que pasó en Boston y lo que pasó en Venezuela. Esa era la agenda. También tenemos que ver como agenda el Congreso. El Congreso es un actor de la agenda. También presidencia. El presidente es actor de la agenda. Por ahí déjenme asomar, porque es que yo no veo los partidos políticos, y por último los medios de comunicación. Todo eso conforma, digamos, los actores de la agenda entre los que lo quieren imponer y los que la leen. Pero a final de cuentas todo eso se traduce en lo que el ciudadano percibe, lo que el ciudadano habla. Todo se traduce ahí. Entonces la primera pregunta es: yo voy a empezar a mostrar algunos datos de encuestas de qué habla el mexicano. Nosotros estamos muy preocupados, y seguramente, miren, les voy a hacer una pregunta que tal vez tenga más adelante una repercusión en la presentación. Es: ¿quién de aquí trae un celular? ¿Podría levantar la mano? A ver, ¿se dan cuenta? Ustedes no son México. Ustedes no son México, ¿no? Esto no es la representación de México. El interés que ustedes muestran por la agenda, por los temas, no es México. Así que ustedes no crean que lo que ustedes piensan es lo que está pensando el mexicano. Entonces, ni lo que tiene, ni lo que come, ni lo que hace. Entonces vean nomás de qué habla el mexicano, que le pregunto: ¿qué tan interesado está en la política? Ustedes tal vez me dirían todos que están interesados en la política. El mexicano no. Dice que no está interesado en la política. Hoy tenemos un problema de que tenemos que entender al ciudadano desde otra visión y no desde nuestro punto de vista. ¿El ciudadano? Entonces, ¿de qué agenda estamos hablando si el ciudadano no está interesado en la política? ¿De qué platica? Y entonces dice: a ver, primero,
Primero platico de familia, de deportes, platico de historia, del trabajo, y por ahí aparece que un 7% habla de la crisis económica. No hablan de la reforma educativa, crisis económica. Y luego por ahí un 2% dice habla de los problemas del país. Y otro 2% por ahí dice habla de la política. Vean nada más qué poquito interés en los temas que nosotros dejamos, y que la inseguridad, y que Fausto Vallejo, y que Adame, y que estamos, y que cuando el ciudadano está hablando de otras cosas, ¿no? Está hablando de que si el Puma le quitó los Víctor Tigres, de que si las Chivas no practican, o sea, están en temas que nosotros a lo mejor no somos temas diarios, o aunque no creamos sí son, por cierto, también hablamos de eso. Pero cuando ya les platico, vean, es primero de qué platican, dicen que platican de otras cosas, pero entonces ya centro le va a ver. La verdad, ¿qué tan seguido platican de la inseguridad? Ah, no, sí, de la inseguridad, sí platico seguido. ¿Y qué tan seguido platicas? Empiezo a preguntarle más a fondo y descubro sí hay una agenda. O sea, si nos vamos con la primera respuesta, parecería que el ciudadano está muy poco interesado en la política. Pero cuando ya le escargo al ciudadano, es decir, a ver, de veras, los temas que a nosotros nos interesan en la agenda, que es la inseguridad, sí, la verdad es que sí es muy seguido que platico. Si hay unos temas en la agenda, el ciudadano está. Entonces, la conclusión de sinceridad es: el ciudadano no está consciente de que trae una agenda política, pero sí trae una agenda política. Y entonces la necesidad de imponer una agenda es entre todos los políticos, todos pelean por eso. De hecho, en campaña, una de las reglas de campaña es impor la agenda. Por cierto, ahorita voy a hablar de muchas cosas, pero hay muchas críticas, seguramente aquí hay muchas críticas sobre el pajarito de Madrid. El pajarito de Madrid. Entonces, eso fue un acto planeado totalmente. O sea, desde aquí lo vemos como una tontera, ¿no? Que el pajarito me miró a los ojos y me dijo, vamos adelante, la revolución bolivariana. Bien, el día que inició la campaña, Maduro sale y cuenta esa anécdota y se difunde en los únicos medios que tiene Venezuela, que son los de ellos. Y entonces se difunde. Entonces todo el mundo haciéndole burla, fuera de Venezuela haciéndole burla en ese acto. Pero a ese mismo que le dio burla, la pregunta era, ¿y se enteraron qué dijo Capriles? Nadie. Alguien, cuando el opositor que iba a llegar a sacar a decir, pero la declaración de Rodrigo Cuesta preparar, ¿alguien se acuerda de algo que haya dicho Capriles en campaña? Nada, porque el pajarito se comió la agenda. Entonces el asunto es, logró imponer la agenda. Ese es el asunto, y en campaña de repente, el asunto es imponer la agenda. Y aquí la agenda opositora se acabó gracias al pajarito. No sé cuál hubiera sido el resultado si dejan que toda la campaña hubiera sido una campaña de oposición, de ataque, de una campaña de crítica a la situación económica. Nadie habló de la situación económica cuando era prácticamente un tema después de una devaluación de 46% hace 2 días. Bien, esto me hace que cuando tenga que decir la agenda política, tengo que pensar en que hay distintos públicos. Hay gente a la que les interesa la política, hay gente a la que no les interesa la política. Entonces quiero mostrarles los distintos públicos que hay. No pueden dirigirse a los mismos de la siguiente manera. Y cuando hablen, por ejemplo, del analfabetismo, van a entenderlo perfectamente. O sea, no tienen que saber a qué público se dirigen cuando tratan de imponer una agenda, porque no todos les interesa lo mismo. Por ejemplo, ustedes tendrían que saber que en México 1 de cada 10 personas es analfabeta. Así que todos aquellos que escriben en periódicos, que reparten panfletos, dicen 1 de cada 10, pues quién sabe qué va a hacer con ellos, porque no los va a leer. 1 de cada 10 es analfabeta. Y entonces quiere decir que tomo 1 de cada 10. No, espérense, porque es 1 de cada 10 es viejito. O sea, cuando vemos la tasa de analfabetismo por edad, vemos que los jóvenes, no hay analfabetas en los jóvenes, los analfabetas se están muriendo. Los analfabetas se van a morir. Entonces, saben que para llegar a un grupo de mayor edad sí van a encontrar un analfabetismo. Para llegar a un grupo de jóvenes no van a encontrar un analfabetismo. Tienen que considerar. Pero también, si ustedes se dediquen a una delegación como Benito Juárez y agarran una persona al azar, una persona de Benito Juárez y dicen, a ver tú, y agarran una persona que es Benito Juárez, por decir un municipio de los varios que hay así. Su escolaridad promedio es de 14 años.
Piensen nada más que en promedio tiene primaria, secundaria, preparatoria, 2 años de universidad en promedio. De doctorado. Pero si van a un municipio de estos que marco aquí de Oaxaca o de Guerrero, la escolaridad son 2 años. Es decir, es como si estuvieran dirigiendo a niños de segundo de primaria. Le van a decir lo mismo, van a usar el panfleto, el discurso que utilizaron en la delegación Benito Juárez, o en Blanco García en Nuevo León, o en Tijuana, van a usar ese para irse a dirigir a un municipio de Guerrero, Oaxaca. Hay quien lo hace, y hay quien no sabe cambiar la agenda cuando son públicos distintos, pero son cosas distintas lo que tienen que decir. De aquí les pregunto quién usa internet, porque yo creo que la mayoría usa internet, pero vean nada más el crecimiento rápido de internet, rapidísimo, año con año, cómo ha crecido el porcentaje de hogares que tienen computadora y que tienen internet. Así que imaginen que esto termina en el 10, imagínense cómo vamos en el 13 y cómo vamos a terminar en el 18. Este crecimiento es rapidísimo, ¿no? Y más con la reforma de telecomunicaciones, que tal vez nos despegue incluso más, es decir, la brecha digital se está rompiendo. Entonces, si piensan ustedes ahorita que internet no es necesario, que internet no tiene mucho contacto, no, piensen que es algo que ya se acabó, es como decir que no hay teléfono, ya no hay televisión, ya la comunicación ya es rapidísimo el crecimiento que está teniendo. Sí, pero vean que hay problemas, porque no es lo mismo. Primero, internet jóvenes. Los jóvenes prácticamente ya no hay brecha digital. Es donde ya a las poblaciones mayores no están llegando por internet. Pero es así que, bueno, por estados, un niño que nace en Baja California tiene 7 veces más de probabilidades de tener éxito en la vida que un niño que nace en Oaxaca o en Chiapas, simplemente por la cobertura de internet. O sea, tiene 7 veces más cobertura en los hogares. Yo me lo puedo hacer más, pero luego chilla. A ver, salimos. Tiene los hogares de Baja California, de Nuevo León, de DF, de repente tienen 7 veces más cobertura de internet que los del sur. Y luego nos preguntamos por qué la pobreza en el sur. Luego nos preguntamos por qué el tipo de movimientos en el sur, por qué de repente aparecen brotes guerrilleros, por qué de repente aparecen ese tipo de indicadores. Y vean nada más por qué. O sea, hay que ser más justos y hay que lograr una mayor equidad, porque porque tienen menos oportunidades. Entonces, cuando ustedes hagan una campaña, tienen que ver este tipo de cosas. Cuando hagan una comunicación para imponer agenda, tienen que hacerla. Vean nada más a que llegan. El celular ya les pregunté, pero vean nada más cómo está en la vida del mexicano. Ya está en la vida. Ya olvídense de que el celular es como un lujo. Vean nada más, les voy a mostrar el porcentaje que duerme junto a él. ¿No? Ya más de la mitad duerme junto a él. El porcentaje que lo lleva al cine. O sea, van al cine, el 76% se lo lleva al cine. Y ven al baño. O sea, imagínense, están en el baño, el 76% se lo lleva al baño. Nosotros ya fíjense de la revista Selecciones o de los sudokus, es con el celular, ¿no? Entonces, si no entienden que el celular es parte de la empresa, o sea, que los mensajes que reciben, que la comunicación, que la red, está ayudando, son, por cierto, los mexicanos, el ciudadano, los chinos, donde están más susceptibles de captar es cuando están más desprevenidos para el mensaje. Cuando uno ve un noticiero, uno está esperando el mensaje. Cuando en un programa cómico viene un mensaje político, no está esperando, está riéndose, o está sufriendo, porque cuando tiene los sentimientos, los mensajes entran. Entonces de repente, imagínense en el baño. En el baño no estás preparado para recibir mensajes. Y la mitad de la gente se los está llevando en los lugares del baño. Luego, obviamente los jóvenes, vean nada más la red que se genera. Antes, para generar una red de comunicación, iba uno con un joven, o ustedes mismos los operadores, y es a cuánta gente crees tener, y a ver la lista, y empezaban a hacer sus redes y redes. Bueno, un chavo hoy, en promedio tiene en su celular 90 contactos.
Vean la capacidad de comunicación que tiene de transmitir un mensaje, cada uno a 90 personas, en promedio. En promedio, la capacidad de comunicación que se genera puede durar sin moverse de su lugar. Eso no existía antes. Antes no existía, antes tenía que ir a recorrer, tocar puertas, hablar a sus amigos, verlos en la escuela, reunirlos, platicarlos. Hoy un mensajito se los puede mandar a 90 personas que tiene cada uno. Cada joven, la importancia del boca a boca, que hoy podemos hablar de celular a celular, cuando tengan la red. Las redes sociales, de aquí a lo mejor me voy a detener un poco en las redes sociales, digamos que porque si cada elección puede ser calificado por la novedad de algo, en 2012 tenemos que calificarlo con las redes sociales. No sabemos el 18 qué va a pasar, pero en el 12 aparecieron las redes sociales que en el 6 no aparecieron. Ustedes nomás piensen lo que hubiera sido la elección de 2006 con redes sociales. La toma de reforma no hubiera sido toma de reforma, sino toma de más calles y de más plazas. Hubiera sido impresionante. El voto por voto hubiera sido una solicitud impresionante. El hashtag voto por voto hubiera durado meses, el hashtag voto por voto. Es decir, las redes sociales aparecieron para 2012 y no sé cómo evolucionen, pero para 2018 vamos a hablar de, ¿se acuerdan de las redes sociales? ¿Se acuerdan de la fuerza que tomó Twitter? ¿Se acuerdan? Porque esto va a evolucionar. Pero esto simplemente las redes sociales cambió todo. Es con mucho Internet el espacio más negativo, digamos. Ahí se vale todo en Internet. Ahí hay de todo en Internet, ¿no? Ahí se valen mentiras, rumores, exageraciones, burlas, ofensas. Hay un problema ahí con esto que no está regulado. Tiene la potencia suficiente para imponer agendas. Sí tiene potencia suficiente para imponer agendas, e incluso hay puesto leyes, ¿no? Lo de no cobrar el Internet, hay puesto legislaciones, incluso la fuerza que de repente toma Internet. Y si no, pregúntenle a los, por ejemplo, disqueros, los que venden discos, cómo ya los discos no se venden. ¿Por qué? Porque las canciones se venden por Internet. De repente impusieron hasta leyes, ¿no? La piratería, todo. Se le debe legislar ahora. En la red está muy polarizada, los ataques son despiadados. A cada cosa que es un político aparecen los ataques y las defensas en términos impresionantemente polarizados. O sea, no se da en la vida real, pero ahí sí, es horizontal y es todos contra todos. Es la expresión más pura del sentimiento ciudadano, porque es el ciudadano ama de casa, estudiante, que desde ahí se puede expresar, pero también del espacio ideal para una vieja forma de imponer agenda, que es el rumor. Es una vieja forma de imponer el rumor, que el rumor puede basarse en mentiras, en verdad, pero es el rumor. ¿Por qué es una vieja forma y por qué ahora es nueva? Porque ahora es más económica, es baratísima, ahora es más rápida, es más masiva. O sea, antes tardaba tiempo en un rumor, hoy el mismo día, una fotografía, un video, una frase se vuelve impresionantemente viral. Pero hoy el rumor se impone. Y por último, ¿no? Quien cree que ya tenga dimensionado las redes, aquellos todos que previenen que yo sé manejar las redes, quien cree que ya tiene dimensionado el efecto, sí, es que no entiende. O sea, esto apenas estamos aprendiendo. Es como si al mes de inventado el teléfono, ya supieron, ustedes no sé si se saben la anécdota de por ahí hace 50, 60 años, que se inventó la PC, la computadora de escritorio, y entonces la presentaron al visionario de esa época, el Bill Gates de esa época, que era el presidente de IBM. Se la presentaron, la computadora, y entonces dice, no, esto no tiene futuro. No tiene futuro porque el mercado potencial es 5 o 6 personas que lo pueden tener en el mundo. Es nada más la falta de visión que tuvo el más visionario que se podía prever en esa época. Así que si hoy queremos entender hacia dónde va a llegar esto, es que no lo hemos entendido. Esto va muy rápido para poderlo prever. Las redes entonces plantean, una nueva forma de comunicar. Mucho de lo que no se ve en radio y televisión está en las redes, está en Internet, mucho de lo que no se ve ahí. Los políticos están entendiendo su poder y tratan de conquistar públicos a través de ese medio. Incluso hay personas muy populares en las redes
que los ve y tienen cientos de seguidores y fuera de las redes de repente no saben ni quiénes son, porque se vuelven populares y es un nuevo espacio. Se tienen ejércitos, los políticos que dan ejércitos de militantes, simpatizantes, y tienen... Lo que una vez escribí es que esta campaña de 2012 se incluyó una silla que antes no existía. O sea, antes eran en una mesa, en un cuarto de guerra, estaban el gerente de campaña, el encargado de los medios de comunicación, y estaba el de la estrategia, a lo mejor ponían a alguien de las encuestas, y ahí había varios. Y hoy en estas decidieron en todos los cuartos de guerra poner una silla adicional, dice el encargado de redes. Entonces ahora hay un encargado de redes. Era un concepto que no existía, pero ahora ya está en cualquier cuarto de guerra y en cualquier gobierno y en cualquier político. Ahora él me maneja las redes, así dicen. Eso quién sabe qué significa para cada uno, pero me maneja las redes. Yo creo que es el que le lleva la cuenta de Facebook, pero es el que le maneja las redes. ¿Quiénes han usado Facebook? Ya no voy a preguntar, son los jóvenes, creo que ya está muy obvio, llegan los jóvenes, pero bien. Esta es una pregunta actual. El fin de semana, porque además nos invitaron, me cayó muy bien esto, ¿por qué? Porque tuvimos ayer la agenda de Boston y de Venezuela, pero el fin de semana hubo un evento importante para esto de quién tiene la agenda, que la Secretaría de Gobernación emitió una recomendación a los gobiernos de quitar ciertas palabras del vocabulario de comunicación, ¿no? Eliminar sicario, operador financiero. Entonces ahí nos pregunta, a ver, ¿cambia la realidad porque se cambie la agenda? O sea, cambio la agenda de lo que se habla y esto me hace cambiar la realidad. Entonces, a ver, este fin de semana de repente se dijo todas estas palabras, ciertas ejecuciones, encabalados, encobijados, narcomensajes, todos estos decidieron eliminarlas. Esto me cambia la realidad, ¿no? Entonces yo nomás les voy a poner un ejemplo. Díganme en qué piensan si yo les pongo un mensaje como este: no pienses en Fox. ¿En qué pensaron? En Fox. O sea, de modo, si les pongo un mensaje, no fumar, ¿en qué piensan? En fumar. O sea, es el asunto, ¿no? Si esta forma de comunicar no fumar la comunico al revés, en donde dice aire puro, entonces piensan en aire puro. Si se fijan, la comunicación te dice espacio libre de humo, espacio con aire puro. O sea, ya no te dice espacio para no fumar, porque ya no pone la palabra fumar. El asunto es cómo comunicar lo mismo. Aquí el asunto es que dijeron que eliminemos estas palabras para que gente no esté pensando en esas palabras. No para que cambie la realidad, sino para que no se esté pensando en eso. Entonces, vean nada más, cuando le pregunto, la regla es, habla solo de lo que quieren que hable los demás. No hables de lo que no quieren que hable los demás. Esa es la regla. Y entonces el asunto, a ver, yo no quiero que hablen de sicarios, pues no digo sicario. No quiero que hablen de nada de constituciones, no voy a hablar la palabra, no voy a usar. Entonces el asunto es un poco de comunicación para fijar agenda. Y entonces cuando le pregunto al ciudadano, simplemente vean nada más en ese gobierno, en la primera evaluación que se hizo, de cuál es el primer problema, en la evaluación de Peña Nieto, cuál es el principal problema del país. Y entonces simplemente por unos meses bajó 2 puntos la mención de inseguridad y subió 2 puntos la economía. En preocupación. ¿A poco de veras es más preocupante la economía hoy de lo que era hace 4 meses? Pues no. Y entonces, ¿por qué cambió? Simplemente por un cambio de discurso. Y entonces el asunto esto es ir trabajando a que la gente no esté tan preocupada por la inseguridad. Que no esté tan preocupada, ¿por qué? Porque la inseguridad es como la corrupción. De repente la corrupción se vuelve como un espejo. Es decir, si yo pienso que todos los de aquí, que todos ustedes dan mordida, que todos dan mordida cuando se detiene un tránsito, yo pienso que todos, cuando me detenga un tránsito, me puedo decir, pues yo de tonto no le doy. O sea, no voy a ser el único que va a recibir la multa y va a pagarla. Si todos se arreglan con. Pero si al revés, si pienso que nadie haga mordida, entonces cuando me detenga el tránsito voy a decir, de tonto voy a dar, pues si no se da. Aquí no se da mordida. Si no, vayan al país.
al otro país y como creen que nadie da mordida, usted tampoco da mordida. Así es el asunto. Entonces se vuelve como la percepción se vuelve autocumplida. Algo así se intenta con la inseguridad. O sea, que nadie hable de inseguridad para bajarle el tono al miedo. Si yo tengo miedo de salir a la calle se vuelve insegura, porque la calle va a estar sola. Entonces, ese es un poco lo que se busca. Por cierto, el detener a la maestra del Gordillo del Estente hace que el gobierno sea mejor, ¿no? Y sin embargo, la aprobación subió 7 puntos en 10 días, la aprobación por el presidente, simplemente por eso. Y la agenda esos días fue dominada por la detención. Eso no mejora la educación, eso no mejora al país, eso simplemente generas una agenda que ya se está más de acuerdo con él. Sí hay un control, digamos, un intento de manejar la agenda y simplemente en esos 10 días se generó de que ahora sí hay quien tiene las riendas del país, ¿no? con un evento. Por último, vuelvo a preguntar, ¿quién impone la agenda pública? Vuelvo a preguntar, para recordar, nada más, vuelvo a decir, a ver, ¿qué tan seguido platicas de política con? A ver, ¿para quién impone la agenda pública? Resulta que con quien más platico de política es con mis familiares. O sea, ¿quién impone? De repente la familia. ¿Quién impone la agenda pública? Y la familia. ¿Pero qué tanto creen en lo que hablan de política? Pues resulta que a los que menos le creo justo son a los familiares y a los amigos. A los que les creo es a la televisión. Entonces vean, por frecuencia es con la familia, pero por credibilidad, la televisión y el radio sí están teniendo su parte de credibilidad en este asunto. Pero nuevamente caigo, vuelvo a preguntar, ¿y el periódico? Pues el periódico no. El porcentaje de 0, de que no lo leen ningún día. Realmente los que leen el periódico, podríamos decir que es el 4%, que lo leen diario, el 4.4%. Yo leo diario el periódico, ¿no? A veces por internet, a veces físico, yo leo diario. Y seguramente ustedes también, y seguramente ahorita ya leyeron algunas columnas, y seguramente las columnas de ayer les voy a decir que escribió tal personaje, porque de aquí casi todos leen el periódico. Bueno, no son México, solamente el 4% leen el periódico diario. La mayoría no lee el periódico ni un día a la semana. O sea, si de ese tamaño es, ¿qué medio utilizan para informarse? Para informarse de la política, pues la televisión. Y vean el bajo porcentaje que dice internet. Entonces aquí estamos mezclando cosas, a ver, espérate, entonces vamos a ubicarnos. Por un lado el ciudadano dice, platico de política con los familiares, pero le creo lo que me están diciendo los medios. Y los periódicos no los leo, pero sí la televisión la veo. Entonces la pregunta es, ¿quién impone la agenda? O sea, nuevamente, ¿quién impone la agenda de ese ciudadano? Estoy encontrando algunas soluciones, estoy encontrando que es, aunque no quiera, los medios electrónicos están imponiendo agenda, porque es uno, lo que veo y lo que creo. Entonces hay medios electrónicos. Pero luego, a través de la multiplicación, vía pláticas con familiares y con amigos, vía la multiplicación de mensaje. Internet todavía no está penetrando el total, va a penetrar, pero no está penetrando el total. Y entonces al final último de la agenda de un político es cuando viene el momento del voto. A ver, y al final de cuentas, ¿a quién le haces caso cuando tienes que decidir por quién votar? Y resulta que justo encuentro esos dos, le hacen caso a los medios electrónicos y a mis amigos y familiares. Esas son las dos formas de imponer la agenda. Una, a través de medios electrónicos, ojo, no están los impresos. Los impresos de repente pesan cuando son repetidos por los electrónicos. Y dos, cuando eso se reproduce vía pláticas. Cuando esto va vía plática, si no logra, la noticia no logra generar una plática de sobremesa, ahí se queda. Tiene que reproducirse y multiplicarse vía los ciudadanos. Solamente quiero terminar con algo de Twitter. Porque Twitter, digamos, fue la aparición de este 2012, entonces lo sobredimensionamos, que está difícil, que hay que estar pendientes, y entonces voy a dar unas grafiquitas de Twitter, nada más. De hecho, Twitter es la moderna agenda, sí o no, porque de repente los comunicadores dicen de los hashtags del día, etc. Pero vean, les voy a graficar cuántos seguidores tienen los 10 en México, los 10 artistas con más seguidores.
los 10 periodistas con más